Buenas. El propósito de este video es ver cuándo los mínimos de funcionales son soluciones de la ecuación. Entonces, recordemos, tenemos la ecuación de Euler-Lagrange, definida de esta forma, que proviene de un lagrangiano, y tenemos que la U vale una condición de G en el borde de omega, ¿sí? Entonces, tenemos que la U vive en W1Q de G, ¿sí? Que son las U en W1Q, que valen G en el borde, y que satisface esta ecuación integral. Perfecto. Entonces, lo primero que necesitamos para que si U es un mínimo sea una solución débil de la ecuación es necesitamos que el lagrangiano evaluado en cualquier función test sea integrable, ¿sí? Entonces, B es una función en el conjunto de las funciones test, o sea, está en W1Q de omega. Entonces, lo que necesitamos es, fíjense, si nosotros en lagrangiano decimos que la variable P se comporte como una potencia Q, la variable z se comporte como una potencia Q estrella, o sea, el crítico de Q, más 1, esto va a ser suficiente. ¿Por qué? Fíjense, cuando yo tengo gradiente de B y X, reemplazo por esta cota, y ahora yo por linealidad de integral puedo separar. Fíjense que acá tengo la norma del gradiente, la norma LQ a la Q, ¿sí? Como B vive en W1Q, entonces su gradiente en norma LQ está acotado. O sea que esto es finito. Fíjense, este pedazo se convierte en la norma coestrella de B, a la coestrella. Pero bueno, coestrella es el crítico y tenemos las inclusiones de Sobolev. Entonces, como B está en W1Q, sabemos que esto es finito. Y después, si la medida de omega es finito, integral 1 es obviamente finito. Entonces, pidiéndole esto al lagrangiano, nos garantizamos que el lagrangiano para cualquier función test es integrable. ¿Qué sería lo otro que tenemos que ver? Bueno, tendremos que ver que hacer esta cuenta tiene sentido, que todo esto que de acá resulta ser integrable. Entonces, lo primero que necesitamos es que la integral en omega de L sub P, evalúa un gradiente de U, Ux, por las derivadas de phi, que esto sea finito. Y esto tiene que valer para toda phi en W01Q. Entonces, fíjense, uno lo que puede hacer es acá tiene esto y puede usar un Helder. Si las derivadas xy de phi, como phi pertenece a W1Q, lo que sabemos es que están en LQ. Entonces necesitamos que esto de acá, el LP, esté en LQ'. ¿Sí? Recordemos que Q' es el conjugado de Helder, que es Q sobre Q menos 1. Entonces, la forma de lograr eso es que el gradiente de U, pedirle al LPI que el gradiente de U esté a la Q menos 1 y la U esté a la coestrella sobre Q' más 1. ¿Por qué? Fíjense, ¿qué pasa si yo esto lo elevo a la Q'? Si lo elevo a la Q' me queda el gradiente de U a la Q, que está bien, yo sé que eso es integrable si la U está en el espacio de funciones test. Y lo mismo con este término. Si yo elevo esto a la Q', me queda U a la Q estrella, que también sé que es integrable. Entonces, alcanzaría con pedir esto. Y finalmente tenemos que pedir que sea integrable el término de LZ contra la phi. Pero eso de nuevo, usando Helder, solo necesitamos que el término de LZ viva en LQ'. Entonces, si tenemos todas estas hipótesis de integrabilidad, vamos a poder probar que el mínimo que encontramos es una solución débil de la ecuación. Entonces, para pedir el LZ, ¿sí? Fíjense que la hipótesis es más o menos la misma, que el gradiente está a la Q menos 1, que la U está el crítico sobre Q' más 1. Entonces, estamos en condiciones de enunciar el teorema principal de este video, que dice lo siguiente, que si tenemos una función que es un minimizante, ¿sí? En el conjunto de funciones test, y verifica las condiciones de integrabilidad que necesita el lagrangiano, o sea, que el lagrangiano sea integrable y que las derivadas vivan en LQ', entonces la U es una solución débil de la ecuación de Euler-Lagrange. Y la idea de la demostración es simplemente
formalizar un poco lo que veníamos trabajando, ¿no? Tenemos una phi de infinito, tenemos el funcional I de t, es phi de u más t por phi. Y sabemos que u tiene un mínimo, entonces esta I tiene un mínimo en 0 y prima en 0 vale 0. Bien, entonces si yo miro el coeficiente incremental de la I, esto se escribe de esta forma. Entonces llamemos LT, ¿sí?, al cociente incremental que tengo adentro de la integral. Yo lo que voy a querer usar es convergencia mayorada, ¿sí?, para ver a qué tiende esto. Esa va a ser la idea de la demostración. Formalizar un poco lo que tenemos. Entonces, si uno mira el cociente incremental que está dentro de la integral, eso cuando t tiende a 0 puntualmente tiene justo a la derivada que nos da la ecuación de Euler-Lagrange, ¿sí? Entonces, para poder usar convergencia mayorada, lo único que vamos a necesitar es encontrar un mayorante de este LT. Entonces, lo que hacemos es tratar de escribir un poco mejor. Fíjense que es como una diferencia, ¿sí? Es un cociente incremental. Entonces, uno escribe como 1 sobre t, la integral entre c y t de la derivada. Esto. Y ahora uno la derivada respecto de s puede hacer la cuenta, ¿sí? Fíjense que nos queda esto. Y ahora uno puede tratar de acotar eso, porque la idea es acotar esta LT por una función que sea integrable. Entonces lo que hacemos es acotamos y metemos el módulo dentro de la integral así a lo bestia. Obtenemos esto, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es usar las cotas que le pedimos al LPI y al L sub z, ¿sí? Las cotas que pedíamos como hipótesis, que era el término del gradiente tiene que ser a la Q menos 1, el otro término tiene que ser al crítico sobre Q' más un 1. Entonces, este LT se puede reescribir de esta forma. Y uno puede seguir un paso más y puede decir, bueno, puedo acotar esto por la suma de gradiente de U más gradiente de U a la Q menos 1 por gradiente de phi a la Q menos 1, ¿sí? Y sacarlo fuera de integral. Entonces sale un T y acoto eso. Y hago lo mismo con este término, ¿sí? Más 1, y esto lo puedo acotar por el gradiente de phi. Y hago lo mismo con este término. Entonces tengo toda esta expresión enorme que tengo que tratar de acotarla por una función integrable, ¿sí? Entonces uno lo que dice es, bueno, miramos el primer término que me aparece, por ejemplo. Fíjense, primero que nada, este t se va con este t. Entonces tengo constante por todo lo que está entre corchetes. Y fíjense que lo que tengo acá es que el gradiente de phi uno lo puede mirar contra el gradiente de u a la q menos 1. ¿Sí? Bien. Entonces uno agarra este término, por ejemplo, y lo que puede hacer es usar la desigualdad de Young, ¿sí? Usada con Q y Q'. Pero recordemos que Q' es Q sobre Q menos 1. Entonces cuando le apliquemos a este término Q', acá me queda el gradiente de U a la Q, acá, perdón, me queda Q', hay un error de tipeo, y acá me queda el gradiente de phi a la Q. O sea que me queda una constante, ¿sí? Por el gradiente de U a la Q y el gradiente de phi a la Q. Bueno, si nosotros usamos el mismo razonamiento para cada término, volvemos a usar la desigualdad de Young en cada término, lo que obtenemos es que el LT se puede acotar por el gradiente de U a la Q más el U a la Q más el gradiente de phi a la Q más el phi a la Q más 1. ¿Sí? Y ahora, si U y phi viven en W01Q de omega, todo esto es integrable. Entonces acotamos el LT por una función integrable, o sea que podemos usar convergencia mayorada, o sea que podemos probar, ¿sí?, que se satisface la ecuación de Euler-Lagrange. Bien, entonces veamos cómo se hace en un ejemplo concreto. Tenemos esta ecuación que es el Q laplaciano de U al lado de f de x y U vale 0 en el borde de omega. Entonces el funcional es integrar en omega el gradiente de U a la Q menos f de x por U. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que probar para usar toda la teoría que tenemos hasta ahora es que este funcional tiene un mínimo.
Y después tenemos que probar que satisface las hipótesis de integrabilidad para asegurarnos que ese mínimo es una solución débil. Entonces, ¿cómo era el teorema de existencia de mínimo? Decía, si la f, tengo una función que es coerciva, acotada inferiormente y secuencialmente semicontinua inferiormente, entonces existe un mínimo. Entonces tenemos que ver que este funcional j satisface esas cosas, que es coercivo, que es acotado inferiormente y que es secuencialmente semicontinuo inferiormente. Entonces, ¿qué es acotado inferiormente? Fíjense, uno lo que hace es, mira este término de acá y aplica Hölder con Q' y Q. ¿Sí? Ahora, vamos a suponer que vamos a resolver esta ecuación para que podamos hacer bien las cuentas. Vamos a suponer que la f vive en LQ'. Entonces, si la f vive en LQ', cuando hacemos esta cuenta, esto es acotado y acá me queda la norma de U en LQ. Entonces puedo acotar la norma por la norma de U en W01Q, porque estoy agrandando. Bien, entonces fíjense, el J de U se escribe, esta parte es como la norma de U en W01Q, por Poincaré, a la Q, menos C veces la norma de U en W01Q. Bien, ahora, como Q es mayor que 1, esto está acotado inferiormente. Entonces, probamos que sea acotado inferiormente. Análogamente, se puede probar que es coerciva, porque si esto tiende a infinito, si la norma de U tiende a infinito, este término le está ganando a este, o sea que J de U también tiende a infinito. Y lo único que falta ver es que es convexa en la variable P, que eso era lo que nos alcanzaba para probar que el funcional J es débil semicontinuo inferiormente. Y para ver eso, bueno, fíjense que por la definición, fíjense, en la variable P es como la función T a la Q, ¿sí? Si Q es mayor que 1, esa función es convexa, entonces eso se verifica. Entonces, con estas condiciones, tenemos que existe un mínimo, ¿sí? Ahora lo que hay que ver es que tengo la integrabilidad. Entonces, lo primero es, la parte esta, el funcional de f de x por z, fíjense que uno puede usar desigualdad de Young, usando que el f vive en el LQ' y el z vive en LQ, porque estamos suponiendo que lo estoy evaluando en funciones U que están en W01Q. Entonces, esto se satisface. Fíjense que el término LPZ de X tiene que ser integrable. Pero fíjense, la coordenada P se acota por 1 sobre Q, P a la Q. ¿Sí? Que justamente cuando P es el gradiente de U, eso es integrable. Y la otra cota que tenemos acá, entonces todo me queda integrable evaluado en gradiente de B, B y X. Bien. Y ahora hay que ver que las derivadas satisfacen las condiciones de integrabilidad. Pero ¿quién es la L sub PI? La L sub PI es, fíjense, si acá tengo el módulo a la Q, sería P a la Q menos 2 por PI. ¿Sí? Entonces, si uno acota el módulo de esto, fíjense que es como P a la Q menos 1. Si uno lo eleva a la Q', fíjense, es como Q menos 1 por Q', que me da Q, porque Q' era Q sobre Q menos 1. Y P va a ser reemplazado por el gradiente de B, que vive en el EQ. Entonces, este término, perdón, va a estar viviendo en el EQ'. Y nos queda el término LZ, que es lo mismo, el L sub Z, fíjense, cuando uno deriva este término, L sub Z, me aparece f de x directamente, pero f estamos suponiendo que vive en el EQ', o sea que también satisface la hipótesis de que esté en el EQ'. Entonces, como tenemos que es un mínimo, que aparte satisface todas las condiciones de integrabilidad, podemos concluir que este funcional tiene una solución débil. Bueno, hasta aquí llegamos. Cualquier duda o inquietud me pueden mandar un mail y si no, lo vemos en la consulta sincrónica.